Israel y Hamás. Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, se confirman las incursiones terrestres, se confirma la invasión. Ayer dijo Netanyahu que entraban en la tercera fase, han cumplido 3 fases en 5 días prácticamente, pero ¿se confirma también la escalada, Miguel Ángel? Yo he defendido desde el primer día que yo no me creo una intervención de arrasar el terreno como lo llaman los militares, con botas, o sea, en todos los sitios. Yo no conozco Gaza y de Cisjordania no conozco los dos puntos críticos que son Nablus, pero conozco muy bien el Beirut, el Líbano, porque yo tenía una oficina allí. Entrar en el barrio controlado por Hezbollah es extremadamente peligroso y complicado si no vas bien acompañado. Bueno, pues lo que me decía el director que teníamos allí en el Líbano, me decía que eso era una broma comparado con lo que ocurría en Ablon y en Nablus, en Cisjordania, y que lo de Gaza ni él era capaz de entrar en la zona. Con esto lo que quiero transmitir es que es una zona, probablemente si descartamos lo que es Corea del Norte, que yo creo que nadie la conoce bien, o los servicios secretos lo conocerán, pero no es popular, debe ser la zona más militarizada del mundo, con un control por parte de Hamás absoluto, donde Hamás controla no solamente lo que dice y piensa cada una de las personas, sino los movimientos internos de la población gazarí. Entonces, yo veo extremadamente complicado que el gobierno israelita esté dispuesto a sacrificar tantísimas vidas humanas de su ejército, porque van a ser una barbaridad de bajas. Además, entrar en un territorio que está horadado de cantidad de túneles por donde se puede mover la gente de Hamás sin ningún tipo de control y saber dónde están o cómo. Y luego Hamás es una, vamos a hablar, porque tienen categoría realmente de gobierno, mandan en la zona. No podemos hablar simplemente de milicia, pero es un ejército extremadamente bien armado por parte de Irán. Yo creo que es de la poca gente que ha sido capaz de desarrollar un cohete propio, el Qassam. Su líder, el líder de la facción militar, Mohammed Deif, está también custodiado y guardado, que la última foto de él es de más de hace 35 años. Se sabe que tiene entre 60 y 58 años, pero no hay una foto reciente. Con eso lo que quiero decir es que en ese ambiente va a entrar el ejército israelita buscando fantasmas, puerta tras puerta, donde el ejército de Hamás va a emplear escudos humanos. Yo no lo he creído en ningún momento. Yo he pensado siempre que ellos lo que van a hacer es lo que en términos militares se llama ablandar constantemente el terreno con bombas, misiles guiados que simplemente necesitas un marcador láser en la zona presente y ahí no tienen ellos ningún problema. Y luego lo que sí que creo que van es a ocupar una franja más amplia de lo que es la franja de Gaza, digo, la zona de fronteriza, para que ese trasiego que había no sea simplemente una valla que destruyes con bulldozers. En este entorno la figura de Netanyahu. Parece que también hay un movimiento interno para intentar moverle, sobre todo por no asumir esa responsabilidad, algo de responsabilidad en el 7 de octubre, sobre todo después de un tuit en el que él sí señalaba a mandos militares y luego, sin embargo, borraba el tuit y pedía perdón. ¿Cómo está la figura de Netanyahu después de 3 semanas de guerra? Es curioso. Yo hablo mucho con israelitas y mucho también con israelitas que viven en Estados Unidos, pero que, bueno, son israelitas que han emigrado y que tienen una profunda relación porque tienen muchos familiares. El problema de Netanyahu es que se encontró con lo peor que le puede pasar a un político, que en este caso su subordinado pida disculpas y él no lo haga. En los mandos del ejército, lo primero que hicieron fueron pedir disculpas a la población israelita por la debilidad de sus defensas, por no haber sabido prever a tiempo o no haber sabido interpretar
las señales que recibían por parte de los servicios secretos, que no solamente es el Mossad. El ejército israelita es un ejército extremadamente bien diversificado, con ramas de todo tipo, contraterroristas, de contrainteligencia. Son muy, muy buenos, pero se les coló algo que esperaríamos en cualquier otro país, no lo esperaríamos ahí. Netanyahu no pidió disculpas. Claro, dicen que la mejor defensa es un buen ataque, en este caso todo lo contrario, porque hacer ver que los culpables son tus militares pues no parece lo más adecuado cuando ellos además han pedido disculpas. Ya estaba muy, muy debilitado, se había tenido que ir muy a la derecha, había tomado decisiones muy controvertidas, por no decir poco democráticas, con el tema del poder judicial. Yo no creo que ahora vayan los israelitas a promover un cambio en el gobierno. La situación militar es extremadamente inestable. Otra cosa es que cuando esto se estabilice se hagan cuentas y a Netanyahu le pueda costar su carrera política. Pero bueno, creo que para eso queda todavía bastante tiempo. En este entorno, y con el informe ayer del Banco Mundial diciendo cuidado que como escale en la parte más complicada se puede ir el petróleo en torno de los 150, 160 dólares, ¿crees que hay visos después de cómo va poco a poco Israel, pero sin terminar de ver cómo la escalada hacia Irán de verdad se produce? ¿Crees que se puede evitar la escalada en Oriente Medio? ¿Y qué crees o qué factores crees que pueden ser fundamentales para que se evite esa escalada en Oriente Medio? Bueno, antes de nada, lo que habría que ver es la situación propia de Irán. Irán vive una depresión económica de tamaño descomunal. Yo escribí hace tiempo un artículo, porque hace ya muchos años que yo no voy por Teherán, pero decía que yo no me creía que el único régimen real teocrático que existe en el planeta fuese a caer por las manifestaciones que estaba viendo, y que las manifestaciones que estaba viendo lo que tenían era un trasfondo no tanto religioso por parte del tema del velo, sino por un descontento por parte de la economía del país, que vive una situación económica bastante mala y además muy sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, a Irán lo último que le interesa es entrar en un conflicto. A Irán lo que le interesaba es lo que está pasando, es decir, que su importancia en la zona no decaiga porque los israelitas lleguen a acuerdos con los países vecinos o los países importantes de influencia en la zona, que particularmente además son sunís y no chiíes como los iraníes. Y estoy hablando de Egipto o de Arabia Saudí. Le interesaba que esos acuerdos se destrozasen. Ya lo ha conseguido. Ahora, otra película completamente diferente es entrar en un conflicto militar. Primero porque su economía no lo aguanta. Y tercero, porque no tiene ningún interés. ¿Para qué va a entrar? Desde luego, a Irán no le van a apoyar el resto de los países árabes. Le podrá apoyar a lo mejor una parte de los sirios, que no todos. Pero ¿para qué va a entrar en un conflicto? Y además, ¿un conflicto con quién? ¿Con Israel? Yo no veo a Israel metiéndose en una pelea si no hay un ataque directo por parte de Irán. Tendría que ser con Estados Unidos, y eso lo descarto totalmente. Estados Unidos ha salido escaldado de Oriente Medio y no creo que se vaya a meter otra vez en ese avispero, salvo que tenga una afrenta o una provocación directa. Entonces, ¿el petróleo qué ha pasado? Pues que yo creo que el mercado ha ido descartando la posibilidad de esa escalada militar en la zona, y de hecho creo que ayer ya cerró por debajo de la cifra del día previo al ataque de Hamas a Israel. Por lo tanto, ¿por qué vuelve a esos términos? Hombre, pues porque la demanda mundial está bajando, y eso muy a pesar de que este año ha habido una reducción importantísima de producción por parte de los países de la OPEP, más del 5%, que en términos de petróleo eso es una barbaridad. Entonces, yo no creo ni que vaya a haber una escalada, la situación es más tranquila. Yo no creo
que Israel vaya a entrar puerta por puerta, no solamente ya en Jan Yunis, sino en Gaza ciudad. No lo creo, creo que sería un suicidio y ahí sí que habría un problema muy serio. Pero no nos olvidemos, todavía tienen a 200 israelitas secuestrados los señores de Hamas, que va a ser muy complicado liberarlos. La única alternativa va a ser pues un intercambio, como ocurren de manera sistemática cada X años entre los israelitas y las facciones de Hamas o en su parte de la rama de Hezbollah en Cisjordania. Yo creo que es donde se llegará. No sé el tiempo que se tardará en ese acuerdo, no sé si serán unos meses o unos años, pero no creo. Y creo que esto va a tender a que se tranquilice la situación. Cuidado, una paz muy tensa que no es diferente a la que desgraciadamente vive esa zona. Insisto, yo he estado en el Líbano, donde más tiempo he estado yo en Beirut ha sido entre las dos guerras. Yo siempre me hacía gracia porque me hospedaba en un hotel al lado de la playa, muy cerquita de donde estalló la central de esta gasolinera, un intercontinental, y al lado de un hotel de lujo había un edificio donde era todo una estructura que parecía un queso Gruyère. Es que la mitad de Beirut entre las dos guerras estaba así. Entonces, imaginémonos lo que es una zona construida sobre un campamento de refugiados. Bueno, no sería ningún sitio al que nos apetecería vivir a nosotros. Pues ahí viven 2,5 millones de personas, que es la Franja de Gaza. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Miguel Ángel Temprano, sobre todo viendo cómo parece que esa escalada está contenida. Buen día y buen negocio, Miguel Ángel. Igualmente, un abrazo, adiós. Hacemos pequeña pausa y venimos también a España con Alejandro Alcese.